Te ha pasado, ¿verdad? Diste tanto que te vaciaste, entregaste tu tiempo, tu calma, tu energía y al final te quedaste mirando al espejo sin reconocerte. Lo curioso es que creías estar haciendo lo correcto, amar, cuidar, sostener, pero ¿en qué momento el amor propio se volvió egoísmo? Yo también estuve ahí confundiendo entrega con sacrificio, cariño con rendición. Y fue entonces cuando comprendí algo que cambió mi manera de ver las relaciones. Nadie que te quiera de verdad te pedirá que te pierdas para quedarte. La filosofía estoica lo resume bien. Lo que depende de ti, cuídalo. Lo que no, suéltalo. Quédate hasta la última lección, porque en ella te contaré la verdad más poderosa que aprendí. Cómo volver a ti sin sentir culpa y por qué hacerlo no te hace frío, sino libre. Pero antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. Empecemos con la primera lección, esa que muchos aprendemos a base de cicatrices, cuando amar duele más que sanar. Hay amores que no salvan sino que desgastan. Te lo venden como entrega, pero en realidad es una especie de autoabandono disfrazado de cariño. Lo das todo, te partes en mil por alguien que ni siquiera nota las grietas que va dejando en ti. Y lo peor no es que no te lo agradezcan, sino que te acostumbras. Te convences de que amar es aguantar, de que la paciencia lo cura todo, de que tarde o temprano el otro entenderá cuánto vales. Pero llega un punto en el que te miras al espejo y ya no te reconoces. Es ahí cuando entiendes que amar así duele más que sanar. Yo también pasé por eso. Pensaba que darlo todo era sinónimo de amor verdadero, hasta que comprendí que cuando siempre eres tú quien se entrega, quien sostiene, quien repara, terminas vaciándote por dentro, porque nadie puede llenar un corazón que se desangra por complacer. El amor no debería doler. El amor, cuando es sano, impulsa, eleva, acompaña, no te deja con la sensación constante de estar mendigando atención. La filosofía estoica enseña que no puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes decidir cómo reaccionas ante ello. Y aquí es donde todo cambia. No se trata de dejar de amar, sino de aprender a amar sin perderte. De saber poner límites, incluso cuando el corazón tiembla, porque el amor no es sacrificio, es equilibrio. Si para sostener una relación tienes que apagar tu propia luz, no estás amando, te estás extinguiendo. A veces confundimos entrega con sacrificio. La entrega nace del amor, el sacrificio del miedo. Cuando te entregas, compartes desde la plenitud. Cuando te sacrificas, te niegas a ti mismo por temor a perder al otro. Es como intentar llenar un vaso roto. Por mucho que viertas dentro, siempre se vacía. Y tú sigues insistiendo, porque crees que amar significa no rendirse. Pero a veces rendirse no es debilidad, es sabiduría. Lo más difícil no es soltar, sino hacerlo sin sentir culpa. Nos educaron para creer que si el amor termina es porque fracasamos. Pero no, fracasar es quedarte donde ya no creces. Aprender a soltar es un acto de amor propio. Es mirar al pasado con ternura y decir, te di lo mejor de mí, pero ahora necesito dármelo a mí mismo. Soltar no es olvidar, es aceptar que mereces paz más que promesas. Y sé que duele. Duele mirar a alguien y reconocer que ya no puedes seguir ahí. Duele alejarte de lo que un día te hizo sonreír. Pero también duele seguir donde ya no eres feliz. La diferencia está en qué dolor eliges, porque uno te destruye y el otro te libera. Aprender a soltar no es frialdad, es madurez, es elegirte. Recuerdo cuando entendí que me estaba olvidando de mí. Fue como despertar después de un largo sueño. Todo seguía igual afuera, pero dentro algo había cambiado. Ya no quería convencer a nadie de quedarse. Ya no quería seguir construyendo en un terreno que no era mío. Comprendí que el amor no se mendiga, se comparte, que la verdadera compañía no te pesa, te impulsa y que quien realmente te quiere no te apaga, te ilumina. Así que sí, amar duele, pero solo cuando lo haces desde el vacío. Cuando aprendes a amarte primero, el amor deja de ser un campo de batalla y se convierte en un refugio.
Tal vez no encuentres a alguien que lo entienda de inmediato, pero te prometo algo. Cuando te eliges, atraes a quien también sabe elegirte. No te sientas mal por haberlo dado todo. Lo importante es que ahora sabes hasta dónde no volver a dar. Porque el amor que más enseña es aquel que te obliga a encontrarte. Recuerda, hay relaciones que te salvan y otras que te recuerdan que debes salvarte tú. Aprender a irte a tiempo también es una forma de amor, aunque duela. Ahora pasemos a la segunda enseñanza, una que todos hemos vivido alguna vez, la trampa de querer salvar a todos. Hay una trampa silenciosa en la que muchos caemos sin darnos cuenta, la de querer salvar a todos. Te pasa cuando ves a alguien hundirse y crees que puedes ser su salvavidas, su faro, su cura. Te lanzas al agua sin pensarlo, convencido de que tu amor, tu comprensión o tu paciencia serán suficientes para rescatarlo. Pero hay algo que nadie te dijo: no puedes salvar a quien se hunde por elección. Hay personas que no quieren salir a flote, solo buscan a alguien que los acompañe mientras se ahogan. Yo lo aprendí tarde. Creía que si me esforzaba un poco más, si hablaba con calma, si daba más de mí, el otro cambiaría. Pero lo único que conseguí fue cansarme, desgastarme y ver cómo mi paz se escapaba entre los dedos. Entregar tu equilibrio por rescatar a otros no es amor, es una forma elegante de autodestrucción. Es como intentar apagar un incendio abrazando las llamas. Terminas ardiendo tú también. La filosofía estoica, y en especial Marco Aurelio, decía que el hombre sabio aprende a distinguir lo que depende de él de lo que no. Y ahí está el punto. No depende de ti que alguien quiera sanar, avanzar o dejar de repetir los mismos errores. Tú puedes tender la mano, pero no puedes caminar por ellos. Puedes acompañar, pero no puedes cargar con sus cadenas. Cada quien tiene su proceso y pretender sustituirlo solo te convierte en rehén del dolor ajeno. ¿Y sabes cómo detectar si estás en una de esas relaciones donde solo tú sostienes todo? Observa lo siguiente: siempre eres tú quien da el primer paso, quien arregla, quien pide perdón, quien pone la calma cuando el otro estalla. Si desapareces, todo se desmorona, no porque seas indispensable, sino porque solo tú estabas sosteniendo el peso. Es como esas carpas mal montadas que se caen en cuanto sueltas la cuerda principal. Si el otro no sostiene nada, no hay relación, hay dependencia. A veces confundimos amor con carga. Nos enseñaron que amar es sacrificarse, que estar para alguien significa dejarse en segundo plano. Pero no, eso no es amor, es desgaste emocional con lazos sentimentales de por medio. Amar sanamente no es desaparecer por el otro, sino aprender a estar sin perderte. Es acompañar desde la libertad, no desde el miedo a que el otro se caiga si tú no estás. Yo aprendí a hacerlo de forma sencilla, observando mi paz. Si estar con alguien me quita tranquilidad, es señal de que algo no está bien. El amor, cuando es real, no pesa, no exige que te apagues, no pide que te conviertas en su salvador. No necesitas morir para que otro viva. Y ojo, aprender a acompañar sin perderte no significa volverte frío o egoísta. Significa amar con límites, con conciencia, con madurez. Significa decir: te ayudo, pero no me pierdo contigo. Si el otro no quiere salir del pozo, no te tires tú también. Quédate arriba, tiende la cuerda y espera. Si quieres subir, lo hará. Si no, entenderás que su camino no es el tuyo. Los estoicos lo resumían con una serenidad admirable. Haz lo que esté en tus manos y acepta lo que no depende de ti. No es resignación, es sabiduría emocional. No puedes sanar a quien disfruta de sus heridas, ni liberar a quien ama sus cadenas. Tu tarea es cuidar tu alma, no repararla por los demás. He estado ahí, lo confieso. He querido arreglar vidas ajenas mientras la mía se llenaba de grietas. Pero entendí que el verdadero amor empieza cuando eliges no salvar, sino acompañar. Cuando aprendes a decir: te entiendo, sin decir: me pierdo contigo. Cuando dejas de cargar mochilas que no te pertenecen. Así que la próxima vez que sientas esa necesidad de rescatar, recuerda:
No eres un salvavidas humano. Eres un ser que también merece descanso, calma y reciprocidad. No puedes llenar los vacíos de otros vaciándote tú. Al final, amar con equilibrio es un acto de valentía. Y a veces, la mayor prueba de amor no es quedarse, sino saber cuándo dar un paso atrás y permitir que el otro aprenda a nadar solo. Como decía Marco Aurelio, amar no es hundirse con quien se ahoga, es enseñarle que puede flotar. Continuemos con la tercera verdad, quizá la más silenciosa pero más común: el precio de olvidarte por agradar. Hay un precio muy alto que se paga por intentar agradar a todos, el de olvidarte de ti. Y lo peor es que no lo notas al principio. Te parece normal adaptarte, ceder, sonreír cuando no tienes ganas, decir sí cuando tu cuerpo grita no. Te convences de que es por amor, por educación, por empatía. Pero en el fondo lo haces por miedo, miedo a decepcionar, miedo a perder, miedo a que no te quieran si muestras tu verdadero rostro. Hasta que un día te miras al espejo y te das cuenta de que ya no sabes quién eres sin las expectativas de los demás. El miedo a decepcionar es un veneno silencioso. Te hace decir frases como "no pasa nada" cuando en realidad sí pasa. O no te preocupes cuando estás a punto de estallar. Te conviertes en un experto en hacer sentir bien a todos menos a ti. Y lo irónico es que ni siquiera lo consigues, porque la gente que se acostumbra a tu sí eterno nunca se detiene a pensar cuánto te cuesta. Si alguna vez dices no, lo toman como una ofensa personal, pero no es culpa de ellos. Es tuya por haberles enseñado que tus límites eran opcionales. Yo lo viví. Durante años fui esa persona que no sabía decir no. Aceptaba planes que no quería, soportaba conversaciones que me drenaban y callaba cuando algo me molestaba por no generar conflicto. Creía que ser buena persona era complacer, hasta que comprendí que agradar a todos es la forma más rápida de traicionarte. Como decía Séneca, uno de los grandes referentes de la filosofía estoica, quien se somete a los juicios de los demás nunca será libre. Y tenía razón, porque cuando vives pendiente de la aprobación ajena, te conviertes en prisionero emocional. La necesidad de aprobación te roba autenticidad, te hace actuar, no vivir. Empiezas a moldearte según las expectativas de cada uno, hasta que tu esencia queda enterrada bajo capas de complacencia. Es como usar una máscara diferente con cada persona, una para el trabajo, otra para los amigos, otra para la familia. Pero llega un momento en que no sabes cuál es tu rostro real. Y ese es el precio más alto que puedes pagar, perder tu voz interior por miedo a no gustar. ¿Cómo se recupera esa voz? Con algo tan simple y tan difícil como aprender a decir no. No desde la rabia, sino desde la claridad. Decir no no te hace egoísta, te hace consciente, te devuelve el poder de elegir. Cada vez que te atreves a hacerlo, recuperas un pedazo de ti. Es un acto de amor propio disfrazado de rebeldía. Y curiosamente, cuando empiezas a hacerlo, descubres que la mayoría de las personas te respetan más. Porque quien se respeta, inspira respeto. Una buena práctica estoica para lograrlo es la reflexión diaria. Dedica unos minutos cada noche a preguntarte: ¿hoy actué desde mi verdad o desde el miedo? Si la respuesta te incomoda, no pasa nada. No se trata de juzgarte, sino de entrenar tu conciencia. Como decía Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y ese puerto eres tú. Aprender a escucharte lleva tiempo. Al principio sentirás culpa, lo sé, porque decir no a alguien que quieres duele. Pero esa incomodidad es parte del crecimiento, es el músculo del respeto propio fortaleciéndose. Poco a poco entenderás que no naciste para sostener el mundo de nadie, sino para sostener el tuyo con firmeza. Y cuando lo hagas, algo cambia. Dejas de mendigar aceptación y comienzas a elegir compañía. Yo lo experimenté. El día que dejé de pedir permiso para ser yo, el silencio se volvió mi aliado. Descubrí que no todos entenderían mi cambio. Y está bien, porque quien te quiere de verdad no necesita que finjas para quedarse.
Aprendí que agradar a todos es perder el alma a cambio de migajas, y decidí que ya no quería pagar ese precio. Así que, si estás cansado de vivir para complacer, empieza por una palabra corta pero poderosa. No. Dila sin miedo, sin justificarte, sin adornos. Te sorprenderá lo liberador que puede ser. Recuerda, quien no aprende a decepcionar a los demás, termina decepcionándose a sí mismo. Como bien aprendí de Carl Jung, dejar de agradar a todos no es arrogancia, es el inicio de la libertad. Sigamos con la cuarta lección, que toca una herida muy real, cuando ser bueno se convierte en debilidad. Ser bueno no debería doler, pero a veces duele. Porque cuando tienes un corazón noble, el mundo te pone a prueba. Te enseñan que ser amable es una virtud, pero se olvidan de advertirte que si no tienes cuidado, la bondad mal entendida se convierte en tu mayor debilidad. Das, ayudas, escuchas, perdonas, hasta que un día descubres que mientras tú dabas todo, los demás solo tomaban lo que les convenía. Y ahí lo entiendes. Ser bueno no significa dejar que te pisoteen. Yo lo aprendí a golpes, no te voy a mentir. Durante mucho tiempo creí que ser buena persona implicaba aguantar, ceder, callar. Pensaba que la paciencia lo arreglaba todo, que la comprensión podía cambiar a la gente. Pero lo único que logré fue convertirme en la alfombra emocional de quienes confundían mi bondad con ingenuidad. Porque sí, hay personas que no saben diferenciar entre un corazón noble y uno ingenuo, y cuando lo descubren, lo aprovechan. Epicteto, uno de los grandes maestros de la filosofía estoica, decía que no puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes decidir cómo respondes. Y ese es el punto. No se trata de dejar de ser bueno, sino de serlo con inteligencia. Ser bueno no es dejar que todo te resbale, ni justificarlo todo con un «así es su manera de ser». Ser bueno es tener la fuerza de actuar con empatía, pero también el coraje de decir «hasta aquí». La gente suele pensar que poner límites es una forma de egoísmo, cuando en realidad es una de las expresiones más puras del amor propio. Establecer límites no te convierte en una mala persona, te convierte en alguien que se respeta. Si no lo haces, los demás aprenderán que pueden hacer contigo lo que quieran, porque tú siempre estás disponible, siempre entiendes, siempre perdonas, y así poco a poco te desdibujas. Imagina que tu energía es una casa. Dejas la puerta abierta para que entren los demás, y al principio está bien, viene gente buena, te acompañan, comparten contigo. Pero si nunca cierras la puerta, también entran los que ensucian, los que roban, los que rompen, y no puedes quejarte de lo que permites. Ser bueno no significa dejar la puerta abierta todo el tiempo, significa aprender a elegir quién entra y quién no. Yo tuve que aprender a hacerlo, a decir no sin temblar, a alejarme sin sentir culpa, a dejar de justificar actitudes que me hacían daño. Y no fue fácil, porque ser bueno y poner límites parece una contradicción, pero no lo es. Es equilibrio. Es saber que tu paz no está en salvar a todos, sino en no perderte tú. La bondad sin límites se convierte en autoabandono, y el respeto que entregas sin medida termina volviéndose contra ti. Porque cuando te acostumbras a darlo todo, sin recibir nada, lo que pierdes no es amor, sino dignidad. El respeto no se exige gritando, se recupera actuando distinto, cuando dejas de responder igual, cuando empiezas a cuidar tu energía, cuando te atreves a decir «esto ya no», algo cambia, te miran diferente, te miras diferente. Los estoicos hablaban mucho de la virtud, pero también de la templanza. La verdadera bondad no es sumisión, es equilibrio, es ser firme sin dejar de ser humano. Es tener el valor de ayudar sin dejar que te utilicen. Como decía Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo.
Y eso también aplica a tu bondad. No puedes ser dueño de tu vida si cualquiera tiene acceso a tus emociones. He aprendido que la gente te valora cuando tú te valoras, que no necesitas endurecerte para protegerte, solo tener claro dónde termina tu responsabilidad. Ser bueno sigue siendo hermoso, pero solo si también eres justo contigo, porque de nada sirve amar al mundo si te olvidas de amarte a ti. Así que la próxima vez que te sientas culpable por poner un límite, recuerda esto: estás cuidando al único ser con el que vas a pasar toda tu vida, tú. Y eso no es egoísmo, es sensatez. Como la vida me enseñó, amigo mío, ser bueno no es dejar que te usen, es tener la fuerza de seguir siéndolo sin perderte en el intento. Avancemos con la quinta enseñanza, esa que solo entiendes cuando aprendes a callar, el silencio que te enseñó a escucharte. A veces, el silencio no es ausencia de palabras, sino presencia de verdad. Lo descubrí cuando me cansé de explicarme, de justificarme, de intentar que los demás entendieran algo que ni siquiera querían escuchar. Entonces, callé. Pero no por miedo ni por orgullo, sino por necesidad. Porque llega un momento en el que el ruido ajeno se vuelve tan fuerte que ya no escuchas tu propia voz. Y cuando eso pasa, la única salida es el silencio. Callar para sanar no es debilidad, es inteligencia emocional, es darte cuenta de que no todo merece respuesta, de que hay batallas que se ganan con la calma, no con la razón. Y sí, cuesta, sobre todo si eres de los que sienten la necesidad de aclararlo todo, de que nadie piense mal, de dejar las cosas bien. Pero el silencio, cuando nace de la serenidad, no busca convencer a nadie, solo proteger tu paz. Marco Aurelio, uno de los grandes exponentes de la filosofía estoica, decía que la mejor respuesta a la ira es el silencio. Y tenía razón. No hay defensa más poderosa que el autocontrol, porque cuando callas por elección y no por sumisión, recuperas el poder sobre ti. Es como apagar el ruido del mundo para volver a escuchar tu alma. Y créeme, ahí dentro hay respuestas que ninguna discusión te dará. Yo lo viví. En un momento de mi vida hablaba tanto que me olvidé de escucharme. Explicaba mis decisiones, mis emociones, mis ausencias, como si necesitara un permiso para sentir, hasta que un día, sin planearlo, decidí detenerme. Cerré la boca, apagué el teléfono y me di cuenta de algo. El silencio no era vacío, era refugio. En ese espacio sin voces ni opiniones empecé a reconocerme. Descubrí lo que realmente quería y, sobre todo, lo que ya no estaba dispuesto a tolerar. El poder del silencio se siente cuando nadie te entiende. Es ese instante incómodo en el que eliges no defenderte, aunque podrías. No porque no tengas argumentos, sino porque entendiste que hay oídos que solo escuchan lo que quieren oír. Aprendí que a veces el mejor gesto de amor propio es no gastar energía en lo que ya no suma. El silencio no es rendirse, es soltar la necesidad de tener razón. En la quietud ocurre algo curioso. El mundo sigue, pero tú cambias. Es como si todo se reordenara por dentro. Tus pensamientos dejan de chocar entre sí, tus emociones se calman y empiezas a ver con claridad lo que antes el ruido ocultaba. La gente huye del silencio porque lo confunde con soledad, pero no es lo mismo. La soledad pesa, el silencio libera. Una práctica sencilla que aprendí, inspirada en los estoicos, es dedicar unos minutos al día a no hacer nada, literalmente nada. Ni música, ni teléfono, ni distracciones, solo respirar y observar qué surge. Al principio es incómodo porque tu mente se resiste, te lanza pensamientos, preocupaciones, recuerdos, pero si te quedas un poco más empiezas a escucharte. Y lo que oyes, aunque a veces duela, te revela mucho más que cualquier conversación superficial. Descubrir quién eres sin el ruido de los demás es un proceso de valentía, porque ahí te enfrentas a tus miedos, a tus dudas, a lo que fingías no ver. Pero también te encuentras con tu esencia, con esa parte de ti que no necesita aprobación para existir.
El silencio te devuelve la libertad de ser sin explicaciones. Te enseña que no tienes que gritar para ser escuchado, solo estar en paz contigo para sentirte completo. He aprendido que el silencio no mata los vínculos verdaderos, los filtra. Quien te valora no necesita que hables todo el tiempo, solo que seas auténtico. Y quien se aleja porque ya no llenas el espacio con palabras, en realidad nunca estuvo por ti, sino por el ruido que hacías. Así que la próxima vez que todo te abrume, no corras, quédate quieto, cierra los ojos, respira y escucha. Porque en ese instante donde todo se apaga, puede que al fin escuches la voz más importante, la tuya. Como bien aprendí a lo largo de mi vida, en el ruido del mundo me perdí, pero en mi silencio me encontré. Ahora toca la sexta lección, una que sana culpas y despeja confusiones. No eras el problema, solo estabas en el lugar equivocado. No eras el problema, y lo repito, por si tu mente aún intenta convencerte de lo contrario. No eras el problema, solo estabas en el lugar equivocado. A veces el error no está en lo que das, sino en dónde lo das. Has intentado encajar en espacios donde tu alma ya no cabe. Has intentado que te comprendan personas que aún no saben ni escucharse a sí mismas. Y claro, duele. Duele darte cuenta de que el amor no siempre basta, de que a veces el silencio pesa más que las palabras, y de que amar demasiado no garantiza que te valoren igual. Yo también pasé por eso. Me pregunté 1000 veces qué me faltaba, en qué había fallado, o qué más podía hacer para que las cosas funcionaran. Hasta que entendí que no siempre estás roto, simplemente estás en el sitio equivocado. Como una planta que no florece no porque esté muerta, sino porque el sol que necesita no está ahí. Y en las relaciones pasa lo mismo. Hay vínculos que se marchitan porque creciste y el otro no. A veces no encajas porque tu alma ya creció. Es así de simple, aunque duela aceptarlo. Lo que antes te hacía sentir cómodo hoy te ahoga. Lo que antes te llenaba ahora te sobra. Evolucionas, cambias, te descubres. Pero cuando intentas seguir encajando en lo de antes, terminas reduciéndote para caber en lugares que ya te quedan pequeños. Y eso, créeme, es una forma lenta de morir emocionalmente. Marco Aurelio, uno de los grandes representantes de la filosofía estoica, decía que la vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y tenía razón. Cuando sigues buscando validación en quienes no pueden darte lo que mereces, lo único que haces es negarte a ti mismo. No puedes esperar que alguien te valore si tú mismo te sigues cuestionando por no ser suficiente. La validación externa es un pozo sin fondo. Cuanto más das, más te vacías. Y aquí viene lo más duro de todo. Las relaciones también caducan cuando evolucionas. No porque dejen de tener valor, sino porque ya cumplieron su propósito. Algunas personas llegan para impulsarte, otras para enseñarte y unas pocas para quedarse. Pero cuando una conexión empieza a drenar más de lo que nutre, el amor deja de ser hogar y se convierte en jaula. Y no se trata de culpar a nadie. Se trata de entender que crecer no siempre significa avanzar juntos. Aprender a irte sin resentimiento es la verdadera maestría. Al principio cuesta, lo sé. Tu mente se llena de «y sí», y tu corazón se aferra a los recuerdos buenos, ignorando los días en los que llorabas sin razón. Pero irte no es rendirte, es respetarte. Es decir, ya entendí la lección, ahora me toca seguir. No todo lo que termina fue un error. A veces fue simplemente un capítulo necesario para aprender a elegirte. Yo aprendí que marcharte en silencio puede ser el acto más poderoso de amor propio. No necesitas explicar, ni justificarte, ni buscar que el otro te entienda. El que no supo valorarte cuando estabas, tampoco entenderá por qué te fuiste. Y está bien. Tu paz no necesita aplausos. Los estoicos enseñaban que lo que está fuera de tu control no merece robarte la calma. Y las personas, sus decisiones, su forma de amar o no amar, pertenecen a ese grupo. Solo puedes controlar tu actitud, tu reacción, tu elección de no quedarte donde ya no floreces.
porque si algo aprendí es que no hay mayor pérdida que seguir presente en un lugar donde tu alma ya se fue hace tiempo. Deja de intentar que te quieran como tú sabes querer. Deja de esforzarte por encajar en corazones que no hablan tu mismo idioma. El amor no debería doler, debería sostener. No eras demasiado, solo estabas rodeado de quien daba demasiado poco. Así que suéltalo, no con rabia, sino con gratitud. Porque todo lo que te rompió también te enseñó a reconstruirte. Y cuando te vayas, no mires atrás buscando lo que pudo ser. Mírate a ti, agradece lo que fue y sigue andando. Porque a veces perder a alguien es exactamente lo que te salva de perderte tú. Grábate a fuego esto que me sirvió y me salvó en momentos difíciles, y es que, al final, no se trata de encajar donde no te entienden, sino de brillar donde sí te ven. Pasemos a la séptima reflexión, una de las más profundas, la herida de querer ser suficiente. Hay una herida que no se ve, pero que pesa más que cualquier cicatriz, la de querer ser suficiente. Esa sensación de estar siempre a medio camino, de pensar que si fueras un poco más bonito, más divertido, más interesante o más perfecto, entonces sí te amarían como mereces. Es la trampa silenciosa de intentar ganarte lo que ya es tuyo, el derecho a sentirte digno de amor. Pero claro, cuando has pasado demasiado tiempo intentando merecerlo, se te olvida algo esencial. Ya lo merecías desde el principio. A veces esa herida nace en la infancia, cuando buscabas aprobación en una mirada que no te veía del todo. Otras veces aparece en una relación donde siempre dabas más de lo que recibías, esperando que el otro se diera cuenta de tu valor. Pero el reconocimiento no llega y tú sigues esforzándote, convencido de que quizás no estás haciendo lo suficiente. Hasta que un día entiendes que el problema no es que no seas bastante, sino que llevas demasiado tiempo intentando demostrarlo. Yo pasé por ahí. Creía que si era más comprensivo, más paciente, más disponible, al final alguien se quedaría. Y lo que conseguí fue agotarme. Porque cuando tu valor depende de la validación ajena, te conviertes en una especie de actor emocional, interpretando el papel que crees que el otro quiere ver. Y mientras tanto, te desconectas de ti. Marco Aurelio, uno de los grandes exponentes de la filosofía estoica, decía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Y qué razón tenía? Cuando tu mente repite, no soy suficiente, no importa cuántas veces te digan lo contrario. No lo creerás hasta que empieces a cambiar ese pensamiento desde dentro. La raíz de la inseguridad no está en lo que te falta, sino en lo que te repites. La mente puede ser tu aliada o tu verdugo. Y lo más irónico es que el diálogo más cruel que mantienes cada día es contigo mismo. Sanar el sentimiento de no ser bastante no es un acto mágico, es un proceso de desprogramación. Empieza por observar cómo te hablas. Si cada error lo castigas con dureza, si cada defecto lo agrandas, si cada logro lo minimizas, entonces tu mente se acostumbrará a verte desde la carencia. Una buena práctica estoica para combatir eso es el ejercicio del autoanálisis nocturno. Antes de dormir, repasa tu día, pero no para juzgarte, sino para reconocer lo que hiciste bien, por pequeño que sea. Te sorprenderá cómo ese simple gesto empieza a cambiar la forma en la que te percibes. También ayuda a recordar esto. No puedes sanar esperando que otro te dé lo que tú mismo no te ofreces. Si esperas que te amen para sentirte valioso, vivirás encadenado a la aprobación ajena. El amor propio no es una frase bonita para redes sociales, es una práctica diaria. Amarte como antes esperabas que te amaran es entender que no necesitas que nadie te elija para poder elegirte tú. Es darte lo que siempre buscaste fuera: comprensión, paciencia, respeto. Sé que suena más fácil decirlo que hacerlo, pero hay un punto en el camino donde te das cuenta de que ya no puedes seguir mendigando cariño con el alma rota. Es ahí donde ocurre el cambio. Te miras con sinceridad y te dices, no tengo que ser más, ya soy. Y aunque al principio suene forzado, esa afirmación empieza a sanar lo que el tiempo no pudo.
Los estoicos enseñaban que el valor de algo no depende de lo que los demás opinan, sino de lo que tú crees sobre ello. Y eso aplica también a ti. Si sigues buscando amor en quienes no saben amarte, acabarás creyendo que el amor duele, cuando en realidad lo que duele es el desequilibrio. No estás roto, estás aprendiendo a quererte sin condiciones. Yo entendí que no era cuestión de ser suficiente para alguien más, sino de serlo para mí. Cuando dejas de luchar por demostrar tu valor, empiezas a vivir desde la calma. Y esa calma se nota, se siente y se proyecta. Porque la seguridad no grita, se refleja, así que suéltalo. Deja de medir tu valor por cuánto te quieren. El amor que esperas ya habita dentro de ti, solo tienes que dejar de buscarlo en los lugares donde nunca estuvo. Amigo mío, no hay mayor verdad que esta que te voy a decir, y es que cuando entendí que no tenía que ser suficiente para nadie más, comencé a hacerlo para mí mismo. Llegamos a la octava enseñanza, una que suena dura pero libera: elegir la soledad antes que la dependencia. Elegir la soledad no es rendirse, es despertar. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que te hace creer que estar solo es un fracaso, una especie de castigo reservado para los que no consiguieron a alguien. Pero la verdad es que hay pocas cosas más poderosas que aprender a disfrutar de tu propia compañía. Porque cuando eliges la soledad antes que la dependencia, lo que realmente estás eligiendo es tu paz, tu autenticidad y tu dignidad. Yo lo entendí después de vaciarme por completo, intentando encajar en relaciones donde solo había desequilibrio. Creía que amar era dar sin medida, ceder, aguantar, hasta que me di cuenta de que lo que llamaba amor era, en realidad, apego disfrazado. No era cariño, era miedo. Miedo a quedarme solo, miedo a no ser suficiente, miedo a que si me elegía a mí, me quedaría sin nadie. Pero la soledad no es un vacío, es un espejo, y cuando te atreves a mirarte sin distracciones, ves lo que realmente eres, sin adornos ni dependencias. La filosofía estoica enseña algo muy interesante: no debes depender de nada que no esté bajo tu control para ser feliz, y eso incluye a las personas. Los estoicos no rechazaban el amor, pero sí el apego, porque el apego te ata, te hace temer perder lo que tienes, y el miedo te roba la libertad. El amor sano, en cambio, no encadena, acompaña. A veces confundimos amor con costumbre, atención con cariño, compañía con conexión. Y esa confusión nos lleva a relaciones donde lo que realmente buscamos no es compartir, sino llenar un vacío. Pero ese vacío no lo llena nadie más que tú. Es como intentar tapar una grieta con papel. Por fuera parece arreglado, pero dentro sigue rota. Si no aprendes a disfrutar de ti mismo, cualquier relación se convierte en una forma de escape. Aprender a disfrutar de tu propia compañía no significa aislarte ni convertirte en una roca sin emociones. Significa conocerte, escucharte, entender qué te gusta, qué te hace bien, qué te drena. Es darte cuenta de que la tranquilidad no depende de la presencia de otros, sino de tu propia conexión contigo. Yo aprendí a hacerlo poco a poco. Salir a caminar sin auriculares, comer solo en silencio, escribir lo que sentía sin censura. Al principio cuesta, porque el ruido de tu mente es ensordecedor, pero cuando lo atraviesas llega la claridad. Y esa es la clave. La soledad no es castigo, es claridad. Es el momento en el que dejas de buscar respuestas fuera y empiezas a encontrarlas dentro. Cuando nadie más opina, cuando ya no intentas impresionar, cuando simplemente eres. Ahí descubres que la dependencia emocional no era amor, era miedo a estar contigo mismo, y que la verdadera fortaleza no viene de tener a alguien que te sostenga, sino de saber sostenerte solo. Una práctica que me ayudó mucho fue el detox emocional. Consiste en apartarte un tiempo de todo lo que te genera ansiedad. Mensajes, validación, redes sociales, incluso ciertas personas. No para desaparecer, sino para resetearte. Es como apagar un dispositivo sobrecalentado. Cuando vuelves a encenderlo, funciona mejor. Y lo más curioso es que cuando te sientes bien contigo mismo, las relaciones cambian.
Ya no buscas aprobación, buscas conexión. Ya no necesitas que te elijan, eliges tú. Ya no aceptas migajas, porque sabes que no estás hambriento de amor, sino lleno de ti. Los estoicos, como Marco Aurelio o Epicteto, defendían la idea de que la libertad interior es el mayor de los bienes. Y tenían razón, porque la dependencia, incluso disfrazada de amor, siempre te encadena. Pero la soledad elegida, esa que te enseña a conocerte y respetarte, te hace invencible. Yo aprendí que amar no es perderte, es compartirte. Que la soledad no es un hueco que hay que llenar, sino un espacio donde te reencuentras. Y que no hay nada más atractivo que alguien que se siente completo sin necesitar ser completado. Así que deja de temerle a la soledad. Mírala de frente, abrázala, entiéndela. Porque cuando aprendes a estar bien contigo, ya no aceptas a cualquiera solo para no estar solo. Y eso, créeme, es la forma más pura de libertad. Una de las claves que me ayudó a darme valor es darme cuenta que, cuando descubres que tu propia compañía no pesa, dejas de mendigar presencia ajena. Sigamos con la novena verdad, esa que purifica el alma, cuando el perdón libera más que la venganza. Perdonar no significa olvidar lo que te hicieron, tampoco implica justificarlo, ni fingir que no dolió. Perdonar es soltar, y eso, aunque suene simple, es de las cosas más difíciles que uno puede hacer. Porque seamos honestos, a veces la venganza suena mucho más tentadora. Te imaginas devolviendo el golpe con la misma fuerza, diciendo la frase perfecta, ganando la partida. Pero luego te das cuenta de que mientras tú planeas la revancha, el otro sigue con su vida, y quien sigue enredado en el pasado, eres tú. Yo lo viví. Durante un tiempo cargué con rencor, creyendo que así tendría el control, pero lo único que conseguí fue quedarme atascado en un bucle emocional donde el otro ni siquiera estaba presente. Hasta que entendí que el perdón no es para quien te hirió, sino para ti. Es como soltar una cuerda que llevas sujetando durante años. Al principio te cuesta abrir la mano, pero en cuanto lo haces, sientes alivio. Los estoicos, maestros en el arte de la serenidad, hablaban mucho de este tema. Según la filosofía estoica, lo que te daña no es lo que te hacen, sino la forma en la que decides interpretarlo. Marco Aurelio lo resumió a la perfección. El mejor modo de vengarte de un enemigo es no parecerte a él. Y tenía razón, no puedes sanar si sigues actuando desde la herida. Perdonar en ese sentido es la forma más elegante de decir, ya no me dominas. Cerrar ciclos no siempre requiere una conversación, ni una disculpa, ni un final perfecto. A veces, cerrar un ciclo es aceptar que no la vas a tener. Es dejar de esperar que el otro entienda, que se arrepienta, que cambie. No necesitas explicaciones cuando ya tienes claridad. No necesitas justicia externa cuando ya encontraste paz interna. Y no es debilidad, es madurez. Aprender a perdonar es también aprender a no quedarte en el papel de víctima. Porque cuando lo haces, entregas tu poder. Sigues reviviendo la historia una y otra vez, esperando que esta vez el final sea distinto. Pero el pasado no cambia por mucho que lo analices. Lo único que puedes cambiar es la forma en la que lo llevas. El perdón no borra lo que pasó, pero te libera del peso de seguir arrastrándolo. Piensa en el perdón como limpiar una herida. Si no lo haces, se infecta, duele y termina afectando todo lo demás. Sanar duele, sí, pero quedarse con el veneno duele más. A veces crees que no puedes perdonar porque no se lo merece. Pero el perdón no tiene que ver con merecimiento, sino con libertad. No lo haces por ellos, lo haces por ti. Yo tuve que aprender a hacerlo poco a poco. Me costó aceptar que no iba a recibir disculpas, que no iba a entender ciertos comportamientos, que no todo tendría un cierre lógico. Pero el día que dejé de necesitarlo, algo cambió. Ya no me pesaban los recuerdos, ya no dolían las conversaciones pendientes, porque entendí que el perdón no borra lo que pasó, pero te da permiso para seguir caminando sin mirar atrás. Dejar de cargar con lo que no puedes cambiar es, en realidad, el mayor acto de amor propio. Es mirar al pasado y decirle,
ya te entendí, pero no te llevo más conmigo. A veces creemos que soltar es perder, cuando en realidad es ganar espacio para algo nuevo. Y sí, puede que el otro nunca se entere de que lo perdonaste, y eso también está bien. El perdón no necesita testigos, solo coherencia. Los estoicos enseñaban a aceptar lo inevitable sin resentimiento, y en el fondo eso es perdonar, aceptar que el daño ocurrió, pero no permitir que defina tu historia. Es recuperar la paz que entregaste al rencor, porque mientras sigas aferrado al dolor, el pasado sigue ganando, así que deja de darle vueltas. Perdona, no por el otro, sino porque tú ya no quieres seguir atado a algo que ya no existe. No necesitas revancha, necesitas descanso. Y ese descanso llega cuando te das cuenta de que la mejor venganza es estar en paz. No te equivoques, amigo mío, y no cometas fallos, porque perdonar no cambia el pasado, pero cambia por completo el lugar desde donde miras tu futuro. Y llegamos a la última lección, la más poderosa de todas: renacer sin pedir permiso. Renacer sin pedir permiso es un acto de rebeldía emocional. Es mirarte al espejo después de haberlo perdido todo: la ilusión, la confianza, incluso las ganas, y decidir que, a pesar de todo, sigues en pie, que no vas a esperar la aprobación de nadie para volver a empezar. Porque sí, hay momentos en los que la vida te rompe sin anestesia, y cuando miras alrededor no queda mucho. Pero lo que sí queda, y eso es lo que marca la diferencia, eres tú. Y si aprendes a reconstruirte desde las ruinas, no solo sobrevives, renaces con una fuerza que ya nadie te puede quitar. Yo sé lo que es empezar desde cero. Te lo digo sin drama, pero con verdad. Cuando das tanto que te quedas vacío, cuando entregas lo mejor de ti a alguien o algo que no lo valora, llega un punto en el que no te reconoces. Es como si te hubieras diluido en los demás, pero llega el día en que algo dentro de ti dice basta. Y ahí empieza el renacimiento. No con fuegos artificiales, ni con grandes discursos, sino en silencio, recogiendo los pedazos de tu dignidad y volviendo a construirte, esta vez a tu manera. Reconstruirte desde las ruinas también es valentía. Porque es fácil mantenerse fuerte cuando todo va bien, pero ser valiente cuando estás roto, eso sí tiene mérito. La filosofía estoica lo explicaba con claridad. No eliges lo que te pasa, pero sí cómo respondes. Marco Aurelio decía que el obstáculo es el camino, y esa frase lo resume todo. Lo que te derrumba puede convertirse en lo que te impulsa si lo miras con otros ojos. No es una frase bonita para Instagram, es una realidad. A veces el dolor no viene a destruirte, sino a recordarte quién eres. El problema es que nos han enseñado a temer los finales, a creer que cuando algo se rompe, se acabó la historia. Pero no siempre es así. Hay ruinas que son un punto y aparte, no un punto final. Y si te fijas bien, las personas que más admiras no son las que nunca cayeron, sino las que se levantaron sin esperar a que nadie las aplaudiera. Porque renacer también es eso, dejar de mirar atrás esperando explicaciones, disculpas o justicia. Lo que pasó, pasó. Y seguir revisando las cenizas no encenderá ningún fuego. Nadie puede definir tu valor más que tú. Y cuando lo comprendes, todo cambia. Dejas de depender de los halagos, de las opiniones, de las validaciones externas. Empiezas a verte con tus propios ojos, no con los ojos de quien no supo verte. Y ahí, justo ahí, recuperas el poder. Lo que los demás piensen deja de importar, porque entiendes que lo que te define no es lo que perdiste, sino lo que elegiste aprender de ello. Una práctica sencilla que me ayudó fue escribirme cartas, no a los demás, a mí. En ellas me recordaba lo que ya había superado, los momentos en que creí no poder más, y sin embargo seguí. Parece algo pequeño, pero sirve. Es como construir un mapa de ti mismo, una prueba de que puedes volver a levantarte una y otra vez. Convertir el dolor en tu punto de partida no es poesía barata, es supervivencia. Cada herida que sanas se convierte en una especie de brújula. Te enseña dónde no volver, qué no permitir
Y sobre todo, ¿quién no quieres volver a ser? El dolor no te cambia si lo entiendes, te refina, como el fuego al metal. No lo destruye, lo purifica. Y sí, puede que haya quien no entienda tu renacimiento. Gente que prefiera verte igual, predecible, dócil, pero no necesitas su permiso. No tienes que pedir disculpas por haber despertado. Renacer es volver a ti y hacerlo sin miedo a decepcionar a quienes se beneficiaban de tu silencio. Los estoicos creían que el alma se fortalece en la adversidad, y tenían razón. Cuando pasas por el fuego y no te consumes, te conviertes en algo más fuerte, más consciente, más libre. Ya no buscas luz en otros, porque descubriste que siempre la tuviste dentro. Así que sí, renace, sin pedir permiso, sin mirar atrás, sin culpa. Deja que lo que dolió se transforme en tu impulso, porque lo que te rompió ya no manda sobre ti, ahora es solo parte del paisaje de lo que superaste. Una de estas citas en concreto de Paulo Coelho me ayudó mucho, y es que de las ruinas no siempre nacen fantasmas, a veces nacen guerreros. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: no perdí a nadie, me recuperé a mí. Te invito a suscribirte, a activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.